Señores, este país es un infierno. Es un infierno en el que todos los días secuestran, masacran, asesinan. Un infierno en el que el gobierno de la República prometió defendernos. Un infierno que no se termina de acabar. Un infierno en el que el gobierno de la República negocia y pacta con el narco para liberar a delincuentes. Eso que estamos viviendo es de verdad inaudito. El día de ayer fue uno de los días que recordaremos en la historia de este país, uno de los días más tristes que recordaremos para siempre, el día en el que el gobierno de la República, el ejército y la marina se pusieron de rodillas frente al narco, se pusieron de rodillas frente al crimen organizado. Señor, señora, marque muy bien la fecha de ayer, el 17 de octubre del 2019, inició la muerte del Estado de Derecho en este país y comenzó el narcogobierno, el gobierno que pacta con el narcotráfico. Y miren, antes de empezar con este programa quiero dejar algo muy claro. A nadie le gusta lo que está sucediendo en el país. Nadie en su sano juicio está disfrutando de esta tragedia. Déjeme le repito para ser muy claro. El día de ayer fue uno de los días más tristes, más desesperanzadores, más frustrantes y más humillantes en mi vida y en la vida de millones de personas en este país. Muchos de ustedes no lo saben y se los comparto de verdad. Yo soy de Sinaloa. Mi familia vive en Sinaloa y ayer hubiera hecho lo que fuera, hubiera pagado lo que fuera para sacarlos de ahí. Es un infierno que no nomás se vive en Sinaloa, esta semana se vivió en Michoacán, en Guerrero. Es un infierno que se vive en la Ciudad de México y en todas las entidades de este país. Señores, nadie quiere un baño de sangre, nadie quiere sangre, nadie está disfrutando esto. Sáquense la cabeza del culo. Nadie quiere muertos en este país, ni la oposición ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que estamos exigiendo es un alto a las mentiras, alto a la violencia, alto a pactar con narcotraficantes, alto a la simulación. Lo que estamos pidiendo es paz en este país, que el Estado no se arrodille frente al crimen organizado. Y miren, 8 muertos, 16 heridos, y no son cifras oficiales, es el saldo que se tiene hasta el momento. 51 reos prófugos fue el saldo, y nada más el de ayer. Porque antier hubo otra masacre en donde asesinaron a 15 personas y antier hubo otra donde murieron 13 personas. Más de 30,000 asesinados en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si las cosas continúan como van, que déjeme le digo de una vez, se van a poner peor, pero si las cosas continúan como van, la cantidad de muertos en este sexenio, en su sexenio, presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ser mayor que la de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón juntas. Es una tragedia, es un infierno. Presidente, usted decidió perdonar a criminales y ceder ante el crimen organizado como un cobarde, presidente, mientras a sus adversarios sí les congela cuentas, a sus adversarios sí los encarcela, presidente. Con ellos es usted muy valiente. Y déjenme aclarar algo también. Mi mayor respeto a los soldados, a los elementos de seguridad, al ejército, a la marina, que ayer se enfrentaron durante horas en contra del crimen organizado con un valor impresionante, poniendo en riesgo su vida, el futuro de sus familias, mientras su comandante supremo estaba escondiéndose en Oaxaca, sacándose selfies, comiendo tlayudas. Es un despropósito, es humillante para todo este país. Y déjenme también aclarar otra cosa. Si tú votaste por Andrés Manuel López Obrador, esta no es tu culpa. No es tu culpa, no eres un pendejo por haber votado por Andrés Manuel. Te prometió un cambio, te prometió paz, te prometió que este infierno ya iba a terminar. Se aprovechó de ti, se aprovechó de tu frustración, de tu desesperanza y te vio la cara. El presidente decidió el día de ayer alimentar a las ratas. ¿Y saben qué pasa cuando sucede eso? Regresan, pero ahora ya no quieren queso. Ahora quieren un vaso de leche completo. De verdad es increíble cómo ayer vimos que el Estado se doblegó frente al crimen organizado. Hoy
de verdad es terrible que se los diga, pero hoy estamos solos. Este, señores, es el principio del fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será recordado por haber insultado a sus opositores, por haber encarcelado a sus enemigos políticos, será recordado por habernos estancado en crecimiento económico, por falta de empleos, porque no hay medicinas en los hospitales. Y ¿saben qué es lo peor? Será recordado para siempre como en el sexenio en el que el Estado se doblegó y se arrodilló frente al crimen. A partir de hoy, señores, y esto es inevitable, hayan votado ustedes por el presidente Andrés Manuel, apoyen ustedes al presidente Andrés Manuel, lo que sucedió ayer marca un antes y después. ¿Saben por qué? Porque el crimen organizado ya se dio cuenta. Lo que probablemente sospechábamos y no sabíamos a ciencia cierta se descubrió ayer, y el crimen organizado, todos los cárteles, todo el crimen organizado sabe que puede doblegar al Estado mexicano. Señores, a partir de hoy estamos solos. Hoy es 18 de octubre del 2019, es viernes. Lo que sucedió ayer de verdad es terrible. Somos noticias a nivel mundial. Nunca antes en la historia de este país se había vivido algo similar. Antes de empezar con los datos duros que les quiero dar, con lo que sucedió exactamente el día de ayer y lo que ha venido sucediendo en este baño de sangre que ha sido esta semana, les quiero hacer una pregunta y quiero platicarla con ustedes y empecemos a discutirla mientras avanza el programa. La pregunta del día de hoy es: ¿están ustedes de acuerdo con lo que hizo el presidente ayer, pactar con el narcotráfico, entregarle, liberar al hijo del Chapo Guzmán? Supuestamente el gobierno dice para no violentar a más personas, para no poner en peligro la vida de más personas. ¿Están ustedes de acuerdo? Obviamente sí, Cayo. El presidente no midió bien, no fue correcta la actuación y se pudieron haber puesto en peligro a más personas allá en Culiacán, civiles, mujeres, niños, hombres, turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio sí, Cayo, lo que hizo el presidente, tuvo que doblegarse y arrodillarse frente al narcotráfico, pero salvó algunas vidas. Esa es carita de risa loca, carita de sorpresa, no. No estoy de acuerdo. A partir de hoy el narco ya vio que somos vulnerables, el crimen organizado ya vio que puede enfrentar este país y este es el principio del fin del Estado de Derecho, de la seguridad, y es un anuncio terrible. Bueno, ahí están las respuestas, por favor. Sobre todo, hoy quiero escucharlos por qué. ¿Por qué están ustedes de acuerdo o no? Y miren, México se está desangrando, señores. Miren, vayamos al punto, que es lo importante. ¿Qué fue lo que realmente pasó este jueves que puso a prueba la estrategia de seguridad del gobierno federal en Culiacán, Sinaloa? Y miren, lo que pudo haber sido un bello día de campo, el día de ayer para el presidente Andrés Manuel, una mañana linda, lluviosa, pero gloriosa porque celebraba con bombo y platillo la construcción de Santa Lucía, una terquedad inmensa, se volvió una pesadilla. Un día que el presidente nunca va a olvidar y nosotros tampoco. El rostro del presidente se iluminaba el día de ayer después de reinaugurar el aeropuerto de Santa Lucía y volvió después de eso a su palacio, al Palacio Nacional, para recibir a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, en una visita de Estado, y se preparaba tranquilamente para viajar en la tarde a Oaxaca para hacer un recorrido. Háganme ustedes el favor, el país desangrándose, un recorrido por los hospitales del IMSS en Oaxaca. Pero este día luminoso, este día del presidente, se convirtió en una verdadera pesadilla. En punto de las 3 de la tarde se inició un operativo en conjunto de fuerzas federales, me refiero al Ejército, me refiero a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, o lo que quede de la Policía Federal. ¿Para qué? Para detener a Ovidio Guzmán López. No fue fortuito, no fue una casualidad, fue un operativo. ¿Quién es esta persona? Es hijo del Chapo Guzmán Loera, quien, por cierto, el Chapo se encuentra preso en el penal de Nueva York y hoy su hijo es el principal operador del cártel de Sinaloa. Bueno, a las 5 de la tarde aproximadamente se reunió todo el gabinete de seguridad en un lugar no revelado. ¿Para qué? Para dar seguimiento a este operativo que hoy sabemos que en todo momento, y a diferencia de lo que dijo ayer el secretario de Seguridad, que le mintió al país por completo, en todo momento fue de conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador este plan. Una vez capturado el capo, se desató una reacción en cadena de grupos criminales en Culiacán, Sinaloa,
que al parecer ninguno de los tres niveles de gobierno se pudo haber imaginado o jamás planeó. La capital de este estado, la capital de Sinaloa, se mantuvo de verdad como una zona de guerra. Lo que están viendo no es Bagdad, lo que están viendo no es el Medio Oriente, esto es Culiacán en Sinaloa. Y miren, aunque el presidente continúe diciendo que estamos felices, que las cosas van muy bien, esta situación no se puede ocultar. Y lo más triste de todo, lo más desesperanzador es que el presidente de la República, sabiendo la tragedia que estaba sucediendo en esos minutos en Culiacán, Sinaloa, sabiendo que había habido una masacre en Michoacán la misma semana y otra en Guerrero, el presidente decidió, al igual que Enrique Peña Nieto, no suspender su agenda en Oaxaca. Recordarán que Enrique Peña Nieto decidió no suspenderla en China durante la masacre de los normalistas en Ayotzinapa. Y miren, en lugar de ir con su gabinete de seguridad a atender una crisis, la primer gran crisis de seguridad de este sexenio, el presidente, aún con eso, decidió trasladarse al aeropuerto. Se desentendió, se subió a un avión comercial que es, imagínense que hay un estado en guerra, una ciudad sitiada por el crimen organizado. Imagínense eso. El presidente prefirió irse a comer tlayudas a Oaxaca. Se desentendió por completo durante 1 hora y media de vuelo en lo que estaba pasando y voló 350 kilómetros más lejos del problema para recibir lo que a él le encanta: recibir besos, recibir abrazos, tomarse selfies con la gente, mientras el gabinete de seguridad, integrado por los secretarios de Defensa, de Marina, el de Seguridad Pública y la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, se hacían bolas y tomaban la decisión crucial de liberar al detenido en ausencia del jefe del Ejecutivo, del presidente de la República, y sin tener ningún contacto con él. Déjenme les repito, el gabinete de seguridad decidió liberar al hijo del Chapo Guzmán sin tener contacto con el presidente, porque el presidente estaba en un vuelo comercial de 1 hora y media rumbo a Oaxaca a tomarse selfies. Ante la presión social, la presión mediática, el gabinete de seguridad tuvo que salir en modo última cena, todos sentados, a ofrecer un mensaje a la nación en voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en donde hizo énfasis en que no había sido un operativo. Le mintió a todo el país y le dijo que no había sido un operativo, que los militares iban pasando casualmente por la casa de Guzmán López y casualmente y de chiripa se lo encontraron. ¿No me creen? El día de hoy, a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico, con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad, de la sociedad culiacanense. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. Ese es el mensaje que dio el secretario de Seguridad con el Gabinete de Seguridad, donde él dijo públicamente, le mintió al país diciendo que esto había sido fortuito, que no era una estrategia. Y se preguntarán ustedes, ¿dónde chingados estaba el presidente de la República? Pues sí, al llegar a Oaxaca, estaba en Oaxaca, le dijo a los reporteros que lo estaban esperando en el aeropuerto, sabiendo qué estaba sucediendo en el país. Bueno, el presidente se limitó a decir que todo lo que estaba sucediendo en Culiacán, que mejor mañana, en la conferencia de prensa lo iba a aclarar.
Octavio, yo me quedo con mi maleta. Gracias. ¿Algo que decir? Vayan avanzando. Los avances del Gabinete de Seguridad Nacional sobre Mañana hablamos. Mañana les invitamos. Mañana hablamos. ¿Va a cancelar la gira del presidente por los hechos de Culiacán? Avanzando por Hasta este momento no hay información oficial sobre lo ocurrido en Mañana hablamos. Hasta mañana será información. Sí, en mi caso, ya informaron los miembros del gabinete. Aún no se ha informado, Sí, presidente. ya informaron. Aún no se ha informado. Sí, ya informaron. Aún no se ya, ha presidente, informado, está- presidente. Y así, mañana, mientras había una guerra, una verdadera guerra, el presidente se fue a dormir. Y miren, como no hay plazo que no se venza, llegó el día viernes. Y ya el viernes pues se le ha de haber olvidado que había hablado con el gabinete, porque ese mismo viernes contradijo al secretario de Durazo, al secretario de Seguridad, y aseguró que todo esto fue un operativo y que él, a diferencia de lo que había dicho ayer el secretario de Seguridad Pública, había respaldado la decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán para evitar una confrontación. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero como ya lo expliqué, una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente. Así se ven los videos del presidente Andrés Manuel cuando no se los editamos para quitarle todos estos espacios muertos. El presidente defendió su decisión de pactar con el narco y liberar a uno de los hijos, y fiel a su costumbre, el presidente volvió a dejar en ridículo a uno de sus subalternos al contradecirlo públicamente, lo que significa que el jueves por la noche Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, nos habría mentido al decirnos a todo el país que la detención había sido algo fortuito, algo de chiripa, una casualidad. Pero el presidente se encargó de dejar en claro que nunca fue realmente es el caso. Todo esto había sido un operativo. Y al ser cuestionado sobre si esta decisión de haber liberado al hijo de un narcotraficante, al objetivo que tenían por capturar, debilitaba al Estado mexicano frente al crimen organizado, ¿qué creen que contestó el presidente? Adivinaron. Definida para garantizar la paz y la tranquilidad. Y ya sabemos lo que no hay que hacer. El uso de la fuerza, de la violencia, las masacres. Ya sabemos que eso no da resultados. Sin embargo, nuestros adversarios quisieran que continuáramos con lo mismo. No vamos nosotros a cambiar nuestra política. Va a estar muy difícil que cambien de parecer nuestros adversarios, pues ellos fueron los que apuntalaron la política del terror, de la corrupción,
¿cómo van a ver con buenos ojos lo que hacemos? Sería ilógico por completo. Además, ellos quisieran que se mantuviese pues el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿De qué chingados está hablando, presidente? Acaban de masacrar personas y sigue culpando a regímenes anteriores. De verdad, es un cinismo impactante, vergonzoso hasta para usted, presidente. Por Dios, ¿cuántas veces le va a echar la culpa a Felipe Calderón? Todos estos muertos son suyos, presidente. Lleva 30,000 muertos en 10 meses con su estrategia, su clara fallida estrategia que dice usted no planea cambiar. Es una vergüenza, presidente, que no pueda tener un poco de autocrítica aunque vea al país bañado en sangre. Y miren, además de haber dicho esto, que era culpa de otras administraciones, hubo confrontaciones con la madre de todos los fifís, el reportero del Reforma, este cochino diario que el presidente detesta porque dice la verdad, que según los chairos le increpó. Miren, vamos a escuchar y juzguen ustedes. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Le respeto a usted. ¿Reconoce usted que hasta ahora su estrategia ha fracasado? ¿De qué periódico es usted? Del periódico Reforma. Ah, claro. Lo entiendo. Es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora, como es el Reforma. Permítame seguir preguntando, presidente. Usted sale a eludir, digamos, su responsabilidad, porque las masacres siguen existiendo. Usted se reúne la madrugada con su gabinete. ¿Cuáles son los resultados? Y concretamente, pues, si usted reconoce el fracaso hasta ahora. Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, pero está muy difícil que el Reforma reconozca que vamos bien. Ya también basta de estar aparentando de que se es independiente cuando se representa a grupos de intereses creados. Se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Tengo otros datos. Sí, es que no es lo mismo. O sea, ¿cómo va usted a comparar el gobierno de Calderón o otros gobiernos donde la política que se siguió fue una política de exterminio? Nada más al momento de preguntar supe que era del Reforma. Es que van a informar ahora. Sí, van a informar, espérese. Serénense, tranquilícense, nos vemos. Niños llorando en las calles escondiéndose de balas. 30,000 muertos en lo que llevamos de estos 10 meses y el presidente le pide a la prensa que le está preguntando, sea de donde sea del periódico que le dé la gana, que le está haciendo preguntas y le contesta que se serenen. Presidente, ¿está usted bien de sus facultades mentales? Porque es verdaderamente sorprendente la falta de empatía, de respeto. ¿Qué más da si el periodista es del Reforma o de La Jornada? ¿Qué más da si el periodista es de DDC o del Proceso? Por Dios, presidente, hay sangre que está corriendo en las calles. Acaba de negociar con un narcotraficante. Bueno, mientras el comandante supremo se pelea con los conservas en la mañanera, el mundo lamentablemente despertó con los ojos puestos en este país. Y estas son algunas de las informaciones, las primeras planas que se publicaron a nivel nacional. Incluso el New York Times trajo una historia realmente macabra que queremos mencionarla, ¿no? Estas son las portadas
que se imprimieron hoy a nivel mundial. El The Guardian en el Reino Unido cita al presidente: no queremos una guerra, como excusa para haber liberado al hijo del Chapo Guzmán. Tenemos otras portadas. Este es el Wall Street Journal de Estados Unidos. El infierno del cartel de las drogas, haber soltado al Chapo Guzmán, pone al presidente a la defensiva. Bueno, ese es el Wall Street Journal con una foto de terror. Este es el Le Monde en Francia, otra foto realmente terrible. La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel no le hace nada a los narcos en México. Los narcos en México. Vamos a ver otra portada. El presidente, este es el Washington Post. El presidente de México dice que el hijo del Chapo fue liberado para evitar una guerra con el cártel de las drogas. Y estas son algunas portadas con lo que despertó el mundo el día de hoy. Y una de las que más nos llamó la atención y que no se está manejando en muchos medios fue lo que dijo el New York Times, que tiene una historia realmente macabra, una versión de lo que en realidad pudo haber ocurrido. Y esa versión es que las fuerzas federales supuestamente liberaron al hijo del Chapo Guzmán al descubrir, escuchen bien, que miembros del cártel habrían secuestrado a familiares de funcionarios mexicanos ligados con el gobierno federal. Y podría parecer, miren, en estas épocas ya no sé, pero podría parecer muy loco, podría parecer muy descabellado, pero este es México. Este es el 2019, este es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La locura máxima ocurrió apenas, y esto es ya una serie, una película, una caricatura o una película de terror. Hace unas horas, el abogado de la familia del Chapo Guzmán dio una conferencia de prensa en la que aseguró que los fifís son los responsables de esta pesadilla. Surge por ahí una diatriba que hay que analizar a fondo. En esta pugna sórdida de los famosos fifís que pretenden torpedear la férrea intención del señor presidente López Obrador en la cuarta transformación, en la cuarta república, la cuarta transformación republicana, de cambiar el Estado de Derecho de nuestra patria para bien de los mexicanos. Escucharon completamente bien las mismas palabras que todos los días el presidente de la República utiliza para fusilar, para fustigar, para atacar a sus enemigos desde el podio de la mañanera presidencial, de la conferencia presidencial. Son las mismas palabras que el abogado de la familia Guzmán utiliza hoy, que es culpa de los fifís, que es culpa de la oposición, que es culpa de la gente que no votó por estas masacres. Es increíble, presidente, que sus mismas palabras hoy alimenten estos discursos. ¿De veras ustedes creen que esta fue la mejor decisión? No existe ni el más mínimo asomo de autocrítica por su desastroso operativo, presidente, que ni siquiera pudo tener como planteamiento el escenario en donde al detener un delincuente de este calibre, de este nivel, iba a haber una reacción de tal magnitud. ¿De verdad son tan incapaces? ¿De verdad son tan torpes? ¿De verdad son tan inútiles? ¿Se imaginan ustedes? Miren, aún no hemos visto claramente, porque todavía no lo sabemos, qué consecuencias va a tener todo esto. Todavía no lo sabemos. Pero se imaginan si Calderón o si Enrique Peña Nieto hubiera tomado una decisión así. ¿Se imaginan que hubieran negociado con el narco y le hubieran entregado a quien habrían capturado? ¿Se imaginan verlos rendidos ante el poder del crimen organizado? Miren, a estas alturas ya no sabemos si reír, ya no sabemos si ponernos a rezar, ya no sabemos si ponernos a llorar. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que fue una buena estrategia? ¿Le creen al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Creen que esto que hizo ayer, esto que nunca se había visto jamás, y también lo de hoy, escuchar al abogado de un narcotraficante agradecerle al presidente de la República la liberación de uno de sus representados del crimen organizado? ¿Creen ustedes que esta fue la mejor decisión?